el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. Rey de Gloria, Rey de Gloria, Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jesús es el Rey. Levante sus manos. Levante sus manos y invoque el nombre del Señor. Todo lo que respire, invoque el nombre del Señor en esta hora. Invoque el nombre del Señor. Invoque el nombre de Jesús. Invoque el nombre del Eterno. Invóquelo sobre su vida. Declare su presencia sobre ti. Invoca su nombre. Invoca su nombre, iglesia. En nombre del Señor, en nombre de Jesús. Al yo soy, al Eterno, al fuego consumidor. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre en esta hora. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre, que es vida y poder. Invocamos tu nombre. Declaramos tu nombre, Señor. Eres lo más real en nosotros. Por eso te adoramos en esta hora. Levantamos tu nombre en alto. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Y toda la iglesia levanta el nombre del Señor. La iglesia invoca el nombre del Eterno, al que dijo: yo soy el gran yo soy. Invocamos tu nombre en nuestra casa. Invocamos tu nombre en nuestra familia. Invocamos tu nombre sobre nuestras cabezas. Invocamos tu nombre sobre mi generación. Invocamos tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Declaramos tu nombre. Declaramos tu nombre, Señor, en esta noche.
Declaramos realidad en nuestras vidas. Santo, santo. Declara el nombre del Señor sobre todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta que se haga carne en su vida, hasta que penetre hasta los tuétanos. El nombre del Señor se haga una realidad viviente. Al que lo ve todo, al que lo conoce todo, a Él sea la gloria. El que vive por los siglos de los siglos, el que no perdió ninguna batalla, Él es vencedor. Nos unimos en espíritu y en verdad. Santo, santo. No debe haber nada más fuerte que su presencia en nuestras vidas. No tiene que haber algo más que nos pueda traer, solamente su presencia. Gracias. Puede tomar su lugar. Te amamos, Jesús. Santo y digno. Santo y digno. Una porción de las Escrituras, Génesis 4:26, dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por esas cosas del Espíritu, en estos domingos que he estado ministrando, siempre me he llevado a comenzar con Génesis, introduciendo o soltando alguna palabra de Génesis, su origen, el principio, comienzo. Fue el domingo pasado que estaba diciendo unas palabras como Dios tuvo que sacar a Adán del huerto y empezar a vivir en un lugar que él desconocía, donde nada le obedecía, donde nada estaba sujeto a él, donde antes lo que eran amigos ahora eran enemigos, que eran las bestias y los monstruos y todo lo que había. Y dice la palabra acá que Adán había tenido dos hijos, que eran Abel y Caín, y después tiene otro más que se llama uno dice Set, pero también tuvo otros más. Y dice: y a Set también le nació un hijo. Tenía uno que se llamaba Set, y le nació un hijo, y Set le pone a su hijo Enos. A todo este tiempo ya Adán habrá aconsejado a sus hijos, sabiendo dónde estaban viviendo, un lugar hostil, lleno de hostilidad y de peligro. Adán sabía lo que era vivir delante del Señor, porque Adán caminó en su momento con Dios y habló con Dios. Tenía la experiencia de conocer la voz de Dios y conocer su presencia. Amén. Ahora Adán ya no disfrutaba de eso. Ahora tenía una familia fuera del ámbito de la gloria de Dios, fuera de la presencia, fuera de la luz, fuera de la cobertura. Ahora ellos empiezan a caminar en un lugar o vivir en un lugar totalmente de peligro por todos lados, ¿sí? Entonces Adán, como padre, al tener la experiencia de saber la seguridad de estar en la presencia de Dios, y ahora es saberse que ya Dios no está con él porque fue desalojado de ese lugar, y ahora tenía una familia que corría peligro todos los días. Ellos vieron, los hombres vieron su debilidad, vieron su fragilidad, vieron el peligro donde estaban viviendo, y entonces dice, empezaron a invocar el nombre de Dios. Y en este tiempo, como en ese tiempo, el hombre debe empezar a invocar el nombre del Señor, creyente y no creyente. Más aún los hijos
Invocar el nombre de Dios sabiendo y conociendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Invocarle al Señor en todo tiempo. Invocarle es depender de Él, reconocer de que Él gobierna, es buscar su protección, es buscar su resguardo. Dice, y los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Empezaron porque se dieron cuenta en el lugar donde estaban viviendo. Se dieron cuenta que eran débiles, eran frágiles en el medio ambiente donde estaban. Porque Adán le habrá dicho a sus hijos, yo en la presencia de Dios lo tenía todo, ahora no lo tengo, no tengo nada. Ahora estamos a la deriva, ahora estamos en peligro, ahora corremos peligro en todo tiempo. Ya Dios no está con nosotros. Entonces le habrá dicho, hijos, empecemos, invoquemos el nombre de Dios, busquemos su presencia, clamemos, quizá nos escuche, busquemos de Él, dependamos de Él. Porque miren lo que hay. Ante todo esto se me sometía a mí, yo gobernaba. Dice, ahora por mi rebelión, por mi pecado, por haber pecado contra Dios, fui sacado de ese lugar de gloria y de presencia. Ahora tenemos que valernos por nuestras propias fuerzas. Y más adelante dice que después los hombres tuvieron que hacer armas para defenderse, pero armas también para la guerra, para herir y para matar. Fue otra generación esa. Entonces qué bueno que usted, iglesia, hijo de Dios, o recién que estás escuchando la palabra, invoca el nombre del Señor sobre tu casa, invoca el nombre del Señor sobre tu familia, invoca el nombre del Señor en tu propia vida. Invócalo, llama su presencia, hace algo para que Dios se detenga en tu vida. Y me hace recordar cuando aquel hombre que se llamaba Zaqueo, que era un hombre que vivía en una ciudad, y Jesús pasaba y había una gran multitud, y como él quería conocer a Jesús, se sube sobre una planta, y pasando Jesús por allí lo vio y lo hace bajar de la planta, ¿sí? Le llamó la atención de que alguien estuviera sobre una planta para ver a Jesús. Y entonces Jesús dice, ven, yo quiero posar hoy en tu casa. ¿Por qué? Porque quería conocer. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocerle más, porque le conocemos muchas veces de nombre. Conocemos el nombre del Señor, conocemos lo que Él dice en su escritura, pero no conocemos su persona, no conocemos la dimensión de lo que es Él. Y cada día debemos conocerlo más, cada día debemos buscarlo más, buscar su rostro, buscar su consejo, buscar su guía. Busquemos, invoquemos. Todos sabemos la corriente y la tendencia que hay en el mundo por todas partes, lleno de violencia, lleno de peligro. Una sociedad corrompida, una sociedad que vive bajo la corriente de un sistema donde gobierna, donde el príncipe de este mundo es Satanás, que gobierna sobre todas aquellas personas que no reconocen el nombre del Señor, pero que tiene trampa, que tiene un montón de intenciones y que tiene artimañas para usarlas para que los creyentes caigan. Usa todo tipo de estrategia, tiene un diseño de maldad que ha soltado en la sociedad a través de sus seguidores, para que la gente se confunda, aún para que en la propia iglesia también haya pleitos y disensiones. Usa artimaña, usa estrategia en las tinieblas. El príncipe de este mundo no va a descansar hasta el final de los tiempos para traer confusión sobre la iglesia. Pero si los hijos invocamos el nombre del Señor y buscamos de Él, vamos a permitir que la palabra de Dios siga trabajando en lo más profundo de nuestras vidas, porque necesitamos cada día, como dice en el libro de Hebreos capítulo 4, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y de eso vamos a hablar en esta noche, que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, no está muerta. La palabra de Dios es viva, tiene vida en sí mismo, tiene poder, tiene fuerza, es dinamita, es poder. Después tiene un montón de palabritas allí que son tremendas, porque
Esa es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, cortante. Y más cortante que espada de dos filos, más. No dice que es como una espada de dos filos, es más cortante. Amén. Por eso tenemos que dejar que la palabra de Dios trabaje en nosotros. No darle lugar en parte, sino que la palabra de Dios trabaje, penetre hasta lo más profundo, corte, separe, discierna las intenciones que hay en nuestros corazones. Tal es así que en el segundo libro de Reyes nos habla del profeta Eliseo. Él ya había muerto. Dice que había guerra. Y unos que iban escapando a la guerra llevaban un muerto. Y cuando vieron que el enemigo venía, dice que lo tiraron y cayó justamente sobre el sepulcro de Eliseo. Eliseo había muerto, pero aún en sus huesos estaba la unción. Aún en los huesos de Eliseo, la palabra de Dios había penetrado, la palabra viva había penetrado, que cuando el muerto cae sobre los huesos, dice que vivió y salió disparando también. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa. Por eso tenemos que, dejar que esa palabra haga el trabajo, y lo va a hacer el trabajo conforme a lo que ha sido enviada, y lo hará en nuestras vidas. Amén. Entonces cuando llevaban este muerto que cayó y vivió, significa que Eliseo había dado lugar a la palabra viva de Dios, y se había metido aún hasta los tuétanos. Los tuétanos, ustedes saben que es la parte blanda que está dentro de los huesos. Muchas veces en los criollos le decimos caracú. Ese es el tuétano. La palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. Hasta allí produce vida. Porque todo nuestro ser lo necesita la palabra. Espíritu, alma y también el cuerpo. Por eso David decía: mi carne te anhela. Mi carne, hola, ¿cuántos están acá? Mi carne te anhela. Mi carne te necesita. Mis huesos te necesitan. Mi médula, mis tuétanos, todo mi ser te necesita, Señor. Por eso vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 4. Gracias. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si todos quieren buscar, bueno, 4:12 de Hebreos. Mientras tanto, voy comentando. Dice la palabra de Dios que es viva, o sea, tiene vida en sí misma, y está destinada a cumplir propósito a aquello para la cual ha sido enviada, y no volverá vacía. Tiene el poder de transformar y hacer resultados esperados por Dios. Es decir, tiene vida en sí misma y está destinada a cumplir propósito. Está destinada a cumplir propósito. Y hará todo aquello por lo cual ha sido enviada. Esa es la palabra viva. Tiene vida en sí misma. Porque la palabra viva es Cristo mismo, es Dios mismo, es vida, no muerte, sino vida, que puede transformar todo a donde llega la palabra. Amén.
tiene el poder de transformar y hacer resultados esperados por Dios. Cuando la palabra de Dios es soltada, es enviada, Dios mismo dice, y hará todo lo que por lo cual yo le envíe. Imagínense, la palabra ha trabajado en corazones duros, en personas que digamos, ¿y este va a escuchar la palabra o va a ser transformado? Sí, transforma. Sigue transformando corazones de piedra, corazones duros, corazones que se resisten. Dios los transforma. Amén. Por lo cual, por más que se resista, llegará un momento en que la palabra lo quiebra. Por más que se resista, llegará un momento en que la palabra lo quebrará. ¿Por qué? Porque dice que la palabra es eficaz. La palabra de Dios, diga, es eficaz. Amén. Es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Es eficaz. Tiene poder, tiene fuerza y produce cambios transformadores que regeneran al caído y al desechado. Tiene vida, es eficaz, cumple la función que tiene que cumplir, tiene poder, tiene fuerza y produce cambios transformadores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mientras no le demos lugar a la palabra, simplemente la conozcamos como escritura y simplemente la conozcamos por predicación nada más, y no le damos lugar a nuestro espíritu, para nosotros o para el que resiste la palabra, será un tiempo de perdición, será un tiempo en el cual cada día la palabra de Dios va a ir trabajando y nos va a ir presentando puertas que nunca se nos van a abrir. ¿Por qué? Porque la palabra va a trabajar, va a quebrantar hasta lo más duro. Porque mientras resistimos la palabra, estamos resistiendo a Dios. Y si resistimos a Dios, no tenemos oportunidad en la vida de salir del barro donde podamos estar. No podemos vencer los obstáculos que se nos van a presentar en la vida. Puede que por esfuerzos naturales humanos podamos vencer muchas cosas, pero al final del camino nos vamos a dar cuenta que las puertas están todas cerradas. Nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en una soledad y que estamos viviendo en una plataforma de error. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, nos quiere dar vida. ¿Por qué? Porque el hombre en sí está muerto. La palabra de Dios es viva, viene a dar vida a lo que está muerto, a transformar todo aquello que está desorganizado en nuestra vida y está arruinado. La palabra de Dios viene para darnos entendimiento y hacernos y mostrarnos la condición espiritual donde estamos, para mostrarnos la condición caída y perdida en la cual el hombre puede estar. La palabra de Dios viene para mostrar la rebelión que hay en nuestro corazón, para mostrarnos nuestro orgullo. La palabra de Dios viene para que entendamos, ¿sí?, que el propósito del Padre es redimirnos, es sacarnos, levantarnos, romper las ataduras que hay en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántas cosas podemos tener por eficaz? Muchas cosas. Eficaz es algo que es útil. Y la palabra de Dios a los creyentes, a los hijos de Dios, nos es útil. Porque echamos recursos a aquellos textos que están escritos y podemos declarar y decir, por ejemplo, ningún arma forjada va a prosperar en contra de mi vida. Yo creo en la palabra de lo que está escrito, que por sus llagas hemos sido curados y por sus heridas hemos sido sanados. Más como dice la palabra, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí y no me volví hasta haberlos acabado.
Pablo mismo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decir, para Dios nada es imposible. Es volvernos a la palabra, encontrar en la palabra el resultado que yo espero que me dé. Y declarar esa escritura es declarar poder de Dios. No estamos leyendo un libro nada más, sino es un libro escrito, inspirado por el Espíritu Santo a través de santos hombres de Dios. Y volcaron esas palabras por inspiración para que la iglesia tenga el medio, ¿sí?, de buscar en ella el conocimiento y la palabra viva que viene del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, es eficaz, es útil, la puedo usar. Y dice más, la palabra de Dios es más cortante. Amén. La palabra de Dios es cortante, que puede dividir por ser filosa, que nada se le puede resistir, porque nada la puede detener, y llega a las partes más profundas del alma y del espíritu. En primer lugar decíamos que es viva, que es eficaz, que es cortante, es decir, porque es filosa, o es más filosa que espada de doble filo. Es más filosa, penetra. Si tiene a ser filosa, tiene la capacidad de penetrar y nada se le puede resistir. Yo a veces, por ejemplo, las mujeres en la cocina compraron carne y por ahí no tienen un cuchillo que no corta nada y están serruchando y quieren cortar un bife finito y no pueden, ¿yo? Y tratan. Pongo un ejemplo así, digo. ¿O no le ha pasado, mujeres? ¿Sí? ¿Le es más fácil con un cuchillo desafilado o bien afilado? Cuando está bien afilado, ¡ah, qué lindo que corta!, ¿no es cierto? Es los carniceros aquí, María, ¿qué decís vos? ¿Eh? La palabra es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo. ¿De dónde? De nuestro ser. Penetra. Llega aún, más adelante dice, hasta los tuétanos. Separa. Penetra porque quiere hacer un trabajo profundo, porque el hombre necesita de parte de Dios un trabajo profundo. En las profundidades del alma, en las profundidades del espíritu del hombre, el hombre necesita que la palabra penetre, saque, limpie, arranque, ya que es filosa, va a penetrar. Y por más que nos resistamos, penetrará a lo más profundo para llegar hasta las cosas que tenemos adentro y que a veces nosotros mismos desconocemos que las tenemos guardadas. Pero de todas las cosas guardadas que tenemos, Dios quiere trabajar y las quiere arrancar. Todo aquello que no edifica nuestras vidas, todas aquellas cosas que guardamos en secreto, que ocultamos y que la tapamos con un manto. Y me hace recordar a aquel hombre que pertenecía al pueblo cuando habían salido de Egipto, que llegaban a para la tierra prometida. Y uno de ellos había tomado un manto babilónico y unas cosas de oro y plata y no sé cuánto, y lo llevó y lo escondió en su tienda y lo guardó. A raíz de lo que hizo ese hombre, trajo maldición a todo el pueblo, luto y lloro. Y Josué dice, el pueblo, Dios le dijo, el pueblo ha pecado. Entonces Josué dice, vamos a ver quién ha sido, quién trajo maldición para el pueblo. Y salió con que encontraron un hombre que lo escondió, había hecho eso, y trajo la desgracia al pueblo. Trajo la desgracia, trajo la maldición a su vida. Ocultó, robó, guardó, escondió dentro de su casa. Dentro de esta casa, dentro de tu casa, esto, tu vida, tu alma, tu espíritu.
Podemos tener cosas escondidas y guardadas que no son de maldición, que son producto de las tinieblas. Pero la palabra de Dios quiere penetrar allí, hasta la parte más profunda, de viejas prácticas no confesadas, pecados no confesados, pecados ocultos, guardados, que no le hemos, de la cual no nos hemos arrepentido delante del Señor y la tenemos guardada. La palabra de Dios va a llegar hasta allí. Hombre, mujer, tú necesitas que la palabra de Dios llegue hasta esa parte más profunda. Por eso dice, es más filosa que espada de dos filos. Por más que nos resistamos de que penetre la palabra, va a penetrar, va a llegar, para que reconozcamos y confesemos lo que tenemos guardado. Porque Dios lo quiere sacar de tu vida, lo quiere sacar de nuestras vidas, lo quiere sacar de su pueblo, para que el pueblo no viva contaminado, no viva dañado. Por eso la palabra tiene ese poder de penetrar en lo más profundo. Por eso es cortante, penetra, corta, se mete dentro de tu vida para hacer ese trabajo que Dios necesita hacer. Muchas veces, por testimonios bíblicos, encontramos a Ananí y Zafira, se congregaban con el pueblo, pero ellos no habían dejado que la palabra penetrara en sus vidas. Se resistieron o se resistían, pero su final fue trágico, porque de alguna forma la palabra de Dios vino sobre ellos. Y el final fue el resultado, o el resultado final fue que ellos murieran a causa de que mintieron al Espíritu Santo por no dejar que la palabra de Dios transformara sus vidas. Y entendemos aquí, cuando habla de cortante, primero hablamos de que es eficaz, de que es cortante, que es más que espada de dos filos, que es para remover o quitar todo lo que está enquistado dentro de nosotros, para remover, para quitar todo lo que está metido en el corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso, usted lo sabe, la Biblia dice, mas el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Puede ser así? Sí, así dice la Escritura. El corazón del hombre. Y Dios quiere llegar con su palabra al corazón, a lo más profundo. Porque allí se anida y allí se guarda todos los secretos. Allí están todas las maquinaciones. Amén. Hasta allí quiere llegar. Y quiere seguir trabajando. En algunos es mucho más fácil porque no se oponen a la palabra. Dejan que Dios siga trabajando y que la palabra siga cortando en sus vidas, siga quitando, separando. Es mucho más fácil el proceso. Es más rápido. Llega más rápido la bendición del Señor. La mano de Dios se sigue moviendo, sigue haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Pero cuando nos resistimos, es imposible. Y Dios anhela trabajar en el espíritu del hombre. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Dice, la palabra de Dios penetra, es decir, introducir una cosa en un lugar. Penetra hasta lo profundo del ser para producir resultados que por otros medios no es posible. Donde todo método humano y esfuerzo natural no dan resultado si lo hace la palabra penetrando en el corazón. Encontramos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, amén, y la palabra de Dios penetra, se introduce
dentro de nosotros. ¿Cuántos han dejado introducir la palabra de Dios dentro de su vida? Usted deja introducir la palabra, deja que la palabra se meta dentro de usted. Deja que la palabra de Dios trabaje en su vida. ¿Te estás dejando moldear por la palabra? Obedecemos a la palabra, lo que creemos en lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Creemos que es verdad todo lo que dice? ¿Creemos que es viva? ¿Creemos que tiene poder? ¿Creemos que es Dios quien habla a través de las Escrituras? Tiene poder, es eficaz, es cortante y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice la palabra, parte el alma y el espíritu. Parte el alma y el espíritu. ¿Por qué tiene que partir el alma del espíritu? Porque el hombre natural se deja gobernar por el alma y no por el espíritu. Entonces tiene que separar el espíritu del alma. Que sea el espíritu que gobierne y no el alma. Penetra, allí la palabra como una espada, penetra y separa el alma del espíritu, para que nosotros seamos gobernados por el espíritu. El espíritu del hombre gobernado por el espíritu de Dios y no por el alma, no por sentimientos, no por emociones, no por lo que siento, sino que sea el espíritu de Dios que gobierna mi espíritu y no el alma. ¿Me entiende? Y por eso que penetra hasta separar, dividir el alma del espíritu, para que no seamos seres almáticos solamente. Somos almáticos, tenemos un alma y tenemos emociones, son buenas, pero tiene que ser el espíritu de Dios gobernando sobre mi espíritu y no mi alma gobernando mi espíritu. Ese es el diseño que Dios hizo. Ese fue el diseño, y sopló espíritu de vida sobre el hombre. Amén. Dice, y la palabra de Dios separa la coyuntura y llega hasta la coyuntura y los tuétanos. Dice, esto se llama dependencia total del Señor. A esto le vamos a llamar dependencia total del Señor. ¿Por qué? En lo natural nuestro cuerpo necesita de la coyuntura de los tuétanos, o sea, de nuestros miembros que estén unidos por las coyunturas para que todo funcione bien nuestro cuerpo. Amén. Las coyunturas y los tuétanos también dependen de Dios, deben depender cada una parte de nuestro espíritu y alma y cuerpo. La palabra de Dios debe llegar a todas las partes, espíritu, alma y cuerpo. O sea, las coyunturas, que no solamente se sientan importantes, que no nos sintamos importantes por ser como funcional nada más, sino que debemos depender de Dios en su totalidad. Los tuétanos, dijimos lo que es la parte blanda del cuerpo. Como algo útil al cuerpo y funciona mientras esté en el cuerpo, también nosotros debemos depender de Dios. No solamente sentirnos coyuntura, porque Pablo habla de la coyuntura del cuerpo, pero en lo espiritual todos debemos depender de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra carne necesita también de Dios, de la intervención divina de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestro cuerpo tiene que alinearse porque muchas veces sufrimos enfermedades. Nuestro cuerpo tiene que alinearse. Cada parte, nuestros órganos internos, nuestros miembros, todos deben depender de Dios. Debemos depender de Dios. Debemos llamar el orden de Dios en nuestras vidas para que nuestros cuerpos se sanen, se liberen de enfermedades, de síntomas.
Sufrimos muchas veces por consecuencia de las tensiones y las presiones en las cuales a veces vivimos. Y a veces afecta a nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso se altera. El metabolismo se altera. Por eso todo nuestro ser debe depender de Dios. Nuestros huesos, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos debe depender de Dios. Para funcionar como Dios nos hizo sano. Amén. Pero también la palabra de Dios dice, discierne los pensamientos. Es decir, distinguir una cosa de otra por un acto de los sentidos espirituales. Nos hace distinguir una cosa de otra por el acto de los sentidos espirituales. Nos hace ver qué pensamientos están habitando en nosotros para que desalojemos las tinieblas. La palabra de Dios que está en nosotros hace que veamos la realidad que vivimos, lo bueno o lo malo. La palabra de Dios hace que discernamos, tengamos discernimiento, sepamos discernir una cosa de otra, podamos discernir de lo bueno y de lo malo. Discierne los pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Los pensamientos. Nuestro ser va a... La palabra de Dios que está en nosotros nos va a hacer discernir. Porque si tenemos la palabra de Dios que viva y es eficaz, nos va a hacer discernir los pensamientos que tenemos. Y de pronto nos damos cuenta de los pensamientos. Estos pensamientos son malos. Estos pensamientos no convienen a mi espíritu. Estos pensamientos discierno que vienen influenciados como un dardo de las tinieblas. No le doy lugar en mi vida. Pero de pronto discierno los pensamientos que Dios pone en nuestras vidas. Discierno que ese pensamiento es bueno. Discierno que ese pensamiento me está guiando, me está dando una dirección y un rumbo. La palabra de Dios discierne los pensamientos. No orienta nuestras vidas. Yo discierno por la palabra de Dios que vive y eficaz en mi vida. Empiezo a discernir que esos pensamientos, si son de Dios o son de las tinieblas, o es un dardo que el enemigo ha puesto en mi vida, en mis pensamientos, que no me edifican, que no me ayudan. Malos pensamientos. Entonces la palabra de Dios produce discernimiento, que podamos, la palabra de Dios que habita, que mora en nosotros, hará que tú puedas discernir, ¿sí?, en los pensamientos que tienes, si son de Dios o son de las tinieblas. Y el resultado se verá. El reflejo de tu vida será conforme, ¿sí?, al discernimiento que tienes. Naturalmente, en el sentido espiritual, porque si al tener la palabra de Dios que viva y es eficaz y está trabajando, rápidamente vamos a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de las tinieblas. Al instante discernimos, sentimos en los sentidos espirituales, esto es de Dios. Es Dios que ha puesto su palabra. Es el Espíritu de Dios que me está guiando. Siento paz. Siento el respaldo de la palabra. Esto discierno que viene de Dios. En vez de viene otra cosa extraña a tu vida, discierne, esto viene de las tinieblas, lo rechazo. Le cierro las puertas de mi vida, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque discierno que las tinieblas quieren poner pensamientos que son anti Dios. Amén. Otra de las cosas que hace la palabra de Dios, que discierne las intenciones del corazón. ¿Sí? Las intenciones del corazón.
La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a un resultado. La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción. ¿Qué deseo nos motiva a tener una acción? ¿Cuáles son las intenciones de nuestros corazones? ¿Cuáles son? ¿Te has preguntado cuáles son las intenciones? ¿Vio hasta dónde llega la palabra? ¿Cuáles son las intenciones que tienes? ¿Son puras? ¿Son sanas? ¿Son honestas? ¿Tus intenciones son transparentes? ¿O hay intenciones oscuras en nuestras vidas? ¿O hay intenciones, digamos, o malintencionadas? ¿Esas intenciones nos conducen al bien o al mal? Hay dos caminos. ¿Cuáles son? ¿Qué intenciones tienes contigo mismo? ¿Qué intenciones tienes con las demás personas? ¿Cuáles son las intenciones del corazón? ¿Qué cosas son las que te motivan? ¿Qué cosas nos impulsan a tener una acción? Porque las intenciones nos llevan a hacer una acción, a hacer algo, sin importarnos a veces el resultado que vayamos a tener. Y a veces no nos preguntamos si esas acciones o esas intenciones son buenas o son malas. Pero si somos hijos y la palabra de Dios está trabajando, ¿sí?, mis intenciones tienen que ser puras, tienen que ser de luz, tienen que ser correctas, tienen que ser rectas y derechas en nuestras vidas. No tienen que tener intenciones oscuras ni torcidas. Intenciones para bendecir a otro. Amén. ¿Qué intención tengo en cuanto a Dios? Solamente que me bendiga. Mi intención es que Él me bendiga, que me dé y que me dé. O mi intención también es, sobre todas las cosas, adorarle, serle fiel, jugarme por Él. O solamente quieres que recibir palabra de Dios, que Dios diga que Dios te va a bendecir, que Dios te va a abrir puertas, pero quieres vivir como se te dé la gana. ¿O cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? Ya que si decimos que la palabra de Dios es viva y es cortante y penetra y está penetrando, entendemos que nuestras intenciones, ¿sí?, tienen que ser de luz. Nos tienen que llevar a hacer luz cada día. Tienen que ser acciones también, porque la intención del corazón, la intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción. ¿Cuáles son las acciones que tenemos? ¿Cuáles son las intenciones que estamos teniendo en nuestro corazón y que nadie las sabe? Solamente Dios. Pero las intenciones del corazón pueden ser puras y pueden ser oscuras, buenas o malas, pero nuestra vida va a reflejar las intenciones que tenemos. Nuestra vida van a ser el reflejo de lo que somos. Nuestras acciones van a demostrar cuánto ha trabajado la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser el reflejo de lo que la palabra ha trabajado en nosotros. Somos el reflejo viviente de lo que la palabra ha producido en nuestras vidas. Vamos a ver los cambios transformadores. Vamos a ver resultados. Vamos a ver, se hace visible si trabajó o no trabajó. Porque Dios suelta su palabra y espera un buen resultado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz,
cortante, penetra, ¿sí? Hasta lo más profundo. Es allí donde Dios es glorificado, porque valoramos la palabra, la recibimos, dejamos que cambie todo este odre viejo, este odre duro que no dejaba llenarse por el Espíritu de Dios. De pronto la palabra está haciendo un milagro, está regenerando, está transformando, transformando aún la manera de pensar. Porque la mayoría de nosotros somos el resultado de lo que nosotros pensamos también. Amén. Mientras más dóciles seamos a la palabra, más pronto se verá la luz de Dios en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios va a combatir contra toda naturaleza caída en nuestras vidas. La palabra de Dios va a combatir toda naturaleza caída y restaurar al corazón quebrantado y al pobre de espíritu. La palabra está lista para cortar todo gobierno del diablo sobre una vida. Para eso es enviada la palabra. Pero entendamos que hay muchas personas que no tienen interés en la palabra. Entonces la palabra viene, no encuentra cabida. Por eso Jesús le dijo a los fariseos de que no tenía cabida en ellos la palabra por la dureza del corazón. Pero Dios está buscando gente que tenga un corazón dispuesto a recibir las instrucciones del Señor. Por eso tenemos que dejar que la palabra de Dios trabaje, moldee, estirpe de nuestras vidas todo aquello que el enemigo en su tiempo y en su momento introdujo, ¿sí? Y allí quedó como un dardo clavado en nuestras vidas. Amén. Tenemos que estar como hijos de Dios, estar dispuestos que la palabra viva y eficaz de Dios trabaje, regenere mi vida, rompa todo yugo y toda maldición generacional. Por ello he visto, porque conozco casos en los cuales muchas vidas, por generación, una maldición que ha traído desgracia tras desgracia, pero las personas no tienen ningún tipo de intención de cambio, ni que la palabra de Dios transforme sus vidas, ni corten las maldiciones que hay. Siguen el proceso de la desgracia porque no dejaron que la palabra de Dios viva y eficaz trabaje en ellos. ¿Me entiende? ¿Cuántos quieren que Dios siga trabajando? Yo deseo que Dios siga trabajando, porque Él es el consejero, el que trae con su palabra, me va a aconsejar, me va a guiar. Amén. Póngase de pie. Pregunto, ¿qué es la palabra de Dios? Es viva. La palabra de Dios es viva. Amén. Y eficaz. Diga conmigo, es eficaz. Cortante. Diga conmigo, cortante. Que corte, decirle, Señor, corta aquí, Señor, amén. Que penetra, la palabra de Dios penetra. Que penetre la palabra de Dios en tu vida, amén. Que parta el alma del espíritu. Que parta el alma. Que sea el Espíritu de Dios que gobierne sobre nuestra alma. Que separe los tuétanos de la coyuntura, esa dependencia de Dios. Dependencia. Que sepamos ser gente que discierne por medio de la palabra de Dios. Amén. Y que también, dice la palabra de Dios, separa las intenciones o conoce las intenciones del corazón. Que a veces nuestras intenciones no son muy santas ni muy buenas. Que trabaje el Espíritu de Dios allí. Amén.
la palabra de Dios vino para transformar y hacer cambios y combatir en nosotros toda esa naturaleza caída, enajenada, esa naturaleza anti Dios, arraigada a un sistema de maldad y oscuridad. Quiere transformarla en luz. Levante sus manos allí. No se distraiga. Cierre sus ojos y hable con el Señor diciéndole lo que usted ha estado escuchando. Reconozco que tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, que penetra, que separa, penetra en lo más profundo. Santo, santo. Eres Señor de cielo y tierra. Es cortante la palabra. De todo lo que hay. Que corte. Eres el alfa y el omega. Que separe nuestras vidas Dios de paz. toda tiniebla. Eres Señor de la tormenta. Gloria a ti, Tu Señor. voz calmó la tempestad. La palabra de Dios es viva, El iglesia. Dios que firma el universo. La palabra de Dios transforma, regenera, tiene vida en sí misma. Está sentado sobre un trono eterno. Santo es tu nombre. ¿Y quién será? Oh, santo eres. Por tu palabra fue creado todo. Nunca cambiará. Gloria a ti, Señor. Está sentado sobre un trono eterno. ¿Quién fue y quién será? Gloria a ti, Señor. Palabra fue creado todo, nunca cambiará. Vamos, iglesia, levanta su nombre.